Entramos en un bloque donde hemos querido también saber cuál es el método de interacción, ya no solo con pantallas digitales, sino también con soportes offline. Y hemos preguntado por una serie de métodos que veis ahí listados, que son el código QR-BIDI, la invitación a conectarse a redes sociales o el social login, el online checking o el servicio de localización, el código promocional, la pantalla táctil, comentarios de redes sociales publicados en pantalla táctil, el Bluetooth, el sensor de movimiento, el NFC y la realidad aumentada. Hemos cogido todos estos elementos o vías de interactividad y hemos querido ver qué ratio de penetración, qué tipo de uso tienen tanto en digital como en offline y establecer comparativas. Lo primero que vemos es que prácticamente todo el mundo conoce ya estos métodos de interacción. Vemos que hay un 96% que conoce el método de interacción. De este 96, una amplia mayoría, el casi 80%, ha interactuado alguna vez. Y de los que ha interactuado alguna vez, ha interactuado más con soportes digitales, un 14 frente a un 8 en soportes offline, y un amplio grueso de gente que ha interactuado con ambos tipos de soporte. En cuanto al conocimiento y uso, y aquí estamos mezclando digital y offline, conocimiento y uso de estos métodos de interacción, vemos que el código QR es el método de interacción más conocido, un 83%, vemos un 42% que lo usa o un 41% que lo conoce, pero en definitiva un 83% que conoce la herramienta. Pantalla táctil en segundo lugar con un 76%, la invitación a conectarse a redes sociales o social login un 66% de usuarios, el código promocional o el Bluetooth 62-65%, y luego ya en un escalón más abajo vemos servicios de localización, comentarios de redes sociales en la pantalla, el sensor de movimiento, el NFC o la realidad aumentada. Estos métodos de interacción solo en pantalla digital varía el orden de conocimiento y de uso. Lógicamente el código QR con una pantalla digital pierde muchísima importancia. El código QR es más para unir un soporte offline con el mundo digital a través del móvil, pero si ya tenemos una pantalla digital, realmente puede ser un poco redundante incluir ahí un vídeo, ¿no? Por lo cual, lógicamente, cae el rango de uso a un 24%, aunque un 83% lo conoce, y en primer lugar es la pantalla táctil, el método de interacción que más se usa y más conocido en el sector del digital signage. En tercer lugar, nos ha llamado la atención la invitación a conectarse a redes sociales, como tercera categoría de interacción, aunque bien es cierto que todavía no es más conocido que usado. Llama la atención que el Bluetooth todavía esté en cuarta categoría, cuando se suponía que era una tecnología que ya la habíamos superado, pero todavía está ahí para un 65% de usuarios, aunque usarla solo son 15%. Y el código promocional, que viendo las anteriores slides, donde los usuarios realmente vamos viendo que les gustan los códigos promocionales, vemos que ahí la interactividad ha caído a un 11% de gente que lo ha usado, aunque el conocimiento es mayor, ¿no? Con lo cual ahí entendemos que todavía hay margen de mejora y de crecimiento. Cuando vemos esta foto por frecuencia de uso, la pantalla táctil, en pantallas digitales seguimos, perdón, el uso más frecuente es pantalla táctil, la invitación a conectarse a redes o el código QR, ¿no? Cuando hemos comparado el soporte offline con la pantalla digital, vemos que el código QR es el que genera mayor interacción a día de hoy, aunque bien es cierto que la invitación a conectarse a redes sociales está en un segundo escalafón ya de una manera bastante homogénea, ¿no? En el caso de los códigos promocionales, ahí vemos que la pantalla digital pierde peso respecto al soporte offline. Puede ser también motivado por una carencia de oferta más que por una preferencia de uso. Y en cuanto a localización, pues vemos que en este caso empatan, ¿no? 7-7 y 18-18. Cuando hacemos esta comparativa con esa foto un poco más memorizable, vemos que en cuanto a uso más frecuente, invitación a conectarse a redes sociales gana todavía el soporte offline frente a la pantalla digital, así como el código QR o BIDI, lo cual es totalmente lógico. En el caso del código promocional, pues todavía también gana el soporte offline. Entendemos que aquí quizás las pantallas digitales tienen margen de mejora y de crecimiento, o temas como el checking y la localización, donde en este caso están muy a la par.
Cuando hemos preguntado también qué motivación tenían para interactuar, le hemos preguntado en un primer lugar de una manera espontánea, luego de una manera sugerida. En esta manera espontánea, un 70% que ha interactuado con pantallas digitales, de ese 70, el 30 lo ha hecho por curiosidad, por novedad, por modernidad, es decir, un poco por prospección, por jugar con la nueva oferta o el nuevo servicio. En un segundo lugar ya vemos contenido interesante y útil, rapidez, sencillez, comodidad o temas como algún tipo de incentivo, ¿no? En este caso nos vuelve a llamar la atención que algún tipo de incentivo esté tan abajo cuando en motivaciones, en otra serie de slides y de estudios vemos que se convierte en una de las primeras motivaciones para la interactividad. Sobre la gente que no ha interactuado, ese 30%, vemos que principalmente ha sido por una falta de necesidad, realmente no estaba viendo un valor añadido en la comunicación, o por una falta de interés, o por ninguna razón en concreto que al final alude a la falta de valor añadido, ¿no? Es decir, quizás hay todavía una falta de oferta para que estos usuarios en el fondo se sumen a este tipo de interactividades y de hecho pues cuando hemos visto por qué motivo interactuaría en el futuro con este tipo de pantallas, pues vemos que al final es valor añadido. Valor añadido ya sea contenido interesante, ya sea algún tipo de incentivo, ya sea buscar información o realizar una transacción, pero al final el usuario está abierto, ese 30% que ha interactuado está abierto a interactuar en cuanto se le ofrezca un valor añadido tangible y real. Seguimos en motivación, en ese 100% de gente que ha interactuado, en ese 100% de la muestra, el 70% que ha interactuado, es la comparativa, vemos que curiosidad, novedad es la principal motivación frente al 30% de la columna de la derecha, donde es el valor añadido lo que no se le ha ofrecido. Es también un salto que da que pensar, es decir, ese 70% que ha interactuado no lo ha hecho tanto por el valor añadido que se le estaba ofreciendo, sino por un tema de curiosidad y de novedad, ¿no? Con lo cual, si la oferta avanza hacia un valor añadido, iremos viendo cómo este tipo de interactividad irá subiendo de manera palpable. Cuando lo hemos hecho de manera sugerida, antes estábamos en espontáneo, lo primero que le venía al usuario a la mente, cuando lo hemos sugerido de repente el orden cambia radicalmente, ¿no? Y vemos que de repente obtener un descuento pasa a la primera categoría, cuando antes estaba en la segunda, que sea divertido, esa motivación de jugar, de novedad, de curiosidad, pasa a un segundo lugar, o ya cosas como que necesitará más información o no me llevará mucho tiempo están en los siguientes niveles.